6 carreras, y desde el 2004 hasta el 2018, que fue cuando empezó este nuevo currículum, nuestro currículum era un currículum tradicional, con materias, bueno, lo que todos conocemos. Pero se planteó la necesidad, no solo de las autoridades, sino también de los propios docentes, de poder hacer un currículum más innovador, más en relación a integración, atención primaria, etc. Entonces yo un poco les voy a contar cómo es el currículum. Ya los estudiantes están en 4º año del nuevo currículum, o sea que ya están en el ciclo clínico, y comentarles cómo diseñamos justamente esa parte con este concepto que se llama rotaciones clínicas longitudinales e integradas. Bueno, como les decía, en este momento soy el director de la carrera de medicina, que tenemos un currículum completamente integrado, no organizado disciplinariamente, basado en problemas y orientado a la comunidad, y bueno, no tengo ningún conflicto de interés para declarar. Bueno, entonces, como les decía, en el año 2015 se planteó la necesidad de hacer un rediseño mayor del currículum y empezó a funcionar el año 2018. Tomamos varias iniciativas para poder diseñar el nuevo currículum. Entre ellas consultamos el perfil del graduado, le preguntamos a los docentes, a los graduados, a los estudiantes y además a la población en general de el área metropolitana de Buenos Aires, que no necesariamente estuvieran vinculados con el hospital italiano, es decir, en diferentes áreas de la ciudad, sobre todo por una estrategia de bola de nieve. Le preguntábamos cuáles eran las características de un médico del AMBA, ¿no? A diferentes personas del ámbito nuestro. De esa manera surgió el perfil del graduado, que fue definido en competencias, y para operacionalizarlo definimos 6 cepas inspiradas en EPAs ya publicadas, sobre todo las holandesas de la Universidad de Utrecht y la del Colegio Suizo de Médicos, que fueron adaptadas y validadas a través de grupos Delphi. El currículum, como saben, por normativa está organizado en 3 ciclos: inicial, clínico y la práctica final obligatoria, y el ciclo inicial integrado organizado en 6 módulos cuatrimestrales en base al ciclo vital familiar, con educación basada en la comunidad, basado en aprendizaje basado en problemas y en laboratorios. O sea, no tenemos materias tradicionales. Este sería un poco el esquema. Los 3 primeros años el ciclo inicial. Estas son las competencias transversales a los... No pasó a la diapositiva. Ahí está, ahora sí. Se ve que está medio perezoso el programa. Bueno, entonces, estas son las cuatro competencias con las 6 cepas finales. Para pasar de un ciclo al otro, obviamente tienen que tener aprobado el anterior. Como les decía, el ciclo inicial está formado por 6 módulos organizados por el ciclo vital, individual y familiar, en base a aprendizaje basado en problemas. Laboratorios, tenemos diferentes tipos de laboratorios donde hacen más la parte prácticas. Laboratorios de práctica orientadas, laboratorio de práctica profesional y laboratorio de gestión de la información. El de práctica orientada está más destinado a lo que se llama entrenamiento por partes, en donde pueden profundizar ciertos aspectos de las materias básicas o ciertos aspectos del examen físico del interrogatorio, mientras que el laboratorio de práctica profesional es el entrenamiento en el juego completo, donde empiezan desde el inicio a integrar en una entrevista, al principio simulada, con role-playing, todos los aspectos de los conocimientos básicos y la relación médico-paciente. Y desde el principio, en el laboratorio de gestión de la información, se les enseña a hacer búsquedas bibliográficas en fuentes validadas e interpretar los resultados de esas búsquedas. Todo esto se hace en grupos pequeños de 9 o 10 estudiantes, mientras que tienen una clase magistral, que es lo que llamamos plenaria, una vez por semana, y una actividad muy importante es atención primaria
orientada a la comunidad, que en el mismo grupo a lo largo de 3 años son destinados a una cierta área, a una comunidad de Capital o Gran Buenos Aires, donde evalúan necesidades de la comunidad, diseñan una intervención en segundo año y en tercer año evalúan los resultados de esa intervención. En el año 2021 tuvimos que empezar con el ciclo clínico, que lo habíamos diseñado en base de 4 rotaciones clínicas longitudinales e integradas, en base del método de educación basada en la tarea, con entrenamientos específicos en ciertos aspectos de, por ejemplo, ciertos procedimientos o partes del examen físico que fuera importante. Además de que siguen profundizando en lo que es laboratorio de práctica clínica basada en la experiencia, y una vez cada 15 días tiene un laboratorio de reflexión, ya que desde el inicio de la carrera y en particular en estas ROCLIS tienen práctica clínica, por lo cual se les pide que reflexionen acerca de situaciones que encuentren en su propia práctica clínica. Me voy a detener muy rápidamente en lo que es EPA, porque creo que ya, bueno, varios de ustedes ya han participado del curso que hubo hace 2 semanas ahí mismo en la universidad. No sé qué están viendo ahora. La presentación, la diapositiva de actividades profesionales a confiar. Bueno, entonces, básicamente la EPA es una unidad de práctica profesional que puede ser confiada a un estudiante o un residente una vez que alcanzó suficiente competencia para ello. Entonces, en este concepto es que, a diferencia de lo que hacíamos antes, que necesitamos que el estudiante sea competente, lo que medíamos era la competencia, en este nuevo concepto lo que hacemos es ver que el estudiante sea capaz de llevar adelante la práctica profesional definida una vez que alcanzó la competencia. Es decir, que no tenemos que inferir que un estudiante pueda hacer la práctica profesional porque es competente, como cuando evaluamos competencias, sino que lo que evaluamos directamente es la actividad profesional porque entendemos que ya alcanzó la competencia. Entonces, la competencia es redefinida y es el umbral de habilidad que permite confiar para una práctica no supervisada. Acá hay un concepto importante que es que los estudiantes tienen competencias, adquieren competencias, que es la integración de conocimientos teóricos, conocimientos básicos, habilidades, actitudes, de forma tal que pueden llevar adelante una actividad profesional en una práctica real. O sea, un estudiante o un residente adquieren competencias, pero no adquieren EPAs. Ellos lo que hacen son las actividades profesionales porque han adquirido las competencias. Esto es un concepto importante para diferenciar competencias de actividades profesionales, como vamos a ver ahora. En este cuadro se ven las actividades profesionales, por ejemplo, no sé si ya lo están viendo. Sí, sí. Por ejemplo, efectuar una cardiovención eléctrica es una actividad profesional para la cual es necesario que, por ejemplo, tomando en cuenta las competencias definidas en la CANMET, el estudiante o el médico sean capaces imprescindiblemente de tener el conocimiento de lo que llamamos el médico. Además debe tener o debe adquirir competencia de comunicador y colaborador. Entonces, la evaluación es diferente si evaluamos EPAs a si evaluamos competencias. Eso se va a referir un poco más profundamente Marcelo. Si vemos el desarrollo de competencias y EPAs, vemos que a lo largo del entrenamiento, por ejemplo en el grado, los estudiantes adquieren un grado de competencia para que en un momento determinado el estudiante pueda llevar adelante su actividad profesional de manera no supervisada.
tomando en cuenta el modelo de Dreyfus y Dreyfus, decimos que el estudiante se vuelve competente, supongamos, al final de la carrera, para que pueda llevar adelante esa actividad profesional sin supervisión directa. O sea que cambia notablemente el concepto de competencia en términos de la actividad profesional que debe llevar adelante el profesional. Estas son las cepas que nosotros diseñamos y que los estudiantes conocen desde el inicio de la carrera y que nos han guiado como ejes para el diseño de todos los contenidos y las actividades que planificamos a lo largo de la carrera. De forma tal que todo el diseño de los módulos, y es más, cada una de las actividades dentro de los módulos, tenga que responder a qué relación tiene esa actividad o ese contenido con cada una de las cepas del final de la carrera, de forma tal que los estudiantes desde el primer día saben qué es lo que tienen que terminar haciendo al final de la carrera y cuál es la relevancia de ese contenido que están aprendiendo ahora dentro del desarrollo y de la adquisición de la competencia para llevar adelante la actividad profesional al final de la carrera. Como ustedes ven, son actividades profesionales que son muy claras, no solamente para los estudiantes, sino también para los profesores y sobre todo para la comunidad a la cual van a servir esos egresados al final de la carrera. En el ciclo inicial, bueno, estas son las actividades, como les decía, aprendizaje basado en problemas, son 2 sesiones de 3 horas por semana, laboratorio de práctica orientada y laboratorio de gestión de la información, 3 horas por semana, laboratorio de práctica profesional, atención primaria orientada a la comunidad, actividades plenarias, y en el tercer cuatrimestre tenemos una materia que se llama razonamiento clínico, de forma tal que ya los preparamos para el ciclo clínico. ¿Cuáles son los fundamentos de las rotaciones clínicas longitudinales e integradas? Y la base educativa son las 3 Cs, es decir, las 3 continuidades que tienen que tener las actividades o los métodos en el ciclo clínico para dar continuidad a las actividades planteadas en el ciclo inicial. La primera C es la continuidad de cuidados. La organización del currículum en compartimentos chiquitos, que son materias o submaterias dentro de materias más grandes, no proveen la posibilidad de que haya continuidad de cuidados de forma tal que el mismo estudiante sea capaz de brindar cuidados a lo largo del tiempo a un paciente o a un grupo de pacientes. Claramente, en la organización del ciclo clínico en pequeñas unidades, neurología, endocrinología, cardiología y todas las guías que se les ocurran, no permite que los estudiantes formen parte de las comunidades de prácticas de cada una de esas disciplinas, de forma tal que ellos sean capaces de ver qué es lo que le pasa a un paciente a lo largo del tiempo. No sé qué experiencia habrán tenido ustedes en su formación, pero en mi formación disciplinaria de esta manera, todos los pacientes eran pacientes de primera vez y de una consulta. Uno tenía la necesidad de resolver todo lo que le pasa a un paciente en una sola vez porque no existía la posibilidad de la continuidad de cuidado. La segunda continuidad es la de supervisión. Es decir, los estudiantes es necesario que tengan la continuidad para poder proveer cuidados a lo largo del tiempo, pero además es necesario que tengan una continuidad de relación con los supervisores para que se genere una relación de confianza que permita que exista una relación que permita ver cómo los supervisores pueden ofrecer feedback de calidad superior a lo largo del tiempo. Además de que es necesario que lo evalúen a lo largo del tiempo para asegurar de que está creciendo en esa curva de competencia y en la ejecución de las actividades clínicas. Y la tercera C es la de currículum, que en nuestro caso está basado en EPAS, es decir,
no podemos tener un currículum en el cual el ciclo inicial es integrado y en el ciclo clínico y en la PFO no lo sea, porque estamos teniendo un fracaso de la continuidad del currículum. Acá les dejo este concepto de mapeo curricular, que es la forma de llevar adelante la supervisión del currículum para ver que exista una integración y una pertinencia y relevancia de los contenidos dentro del currículum integrado. Una cuestión muy importante a la hora de diseñar la carrera de medicina es sobre todo el ciclo clínico. Esto es un viejo trabajo que fue llevado adelante por el epidemiólogo americano Kerr White en el año 1961, que fue después replicado después del año 2000, en el cual se experimenta los mismos resultados. De una población de 1000 individuos, se vio que 750 tenían algún tipo de problema de salud. O sea, son 1000 individuos en una comunidad, ¿no es cierto? 750 reportan algún tipo de problema en su salud en el último mes, de los cuales solamente 250 consultaron al sistema de salud. O sea que hay 500 que nunca llegaron al sistema de salud, pero que resolvieron sus problemas dentro de su propia comunidad, solos, en su familia, en referentes de su comunidad que podían darle algún consejo acerca de salud. De estos 250 que contactaron el sistema de salud, fíjense que solamente 9 fueron internados, o sea que 9 por 1000 están en un hospital, de los cuales 5 tuvieron que ser referidos o interconsultados a un subespecialista y solamente 1 de los 1000 llegó a un hospital universitario. Imagínense que habitualmente los estudiantes son formados en el 1 por 1000 y con fortuna en el 9 por 1000, en la fantasía de que si los estudiantes pueden resolver algo que está acá, van a poder resolver lo del resto de los problemas de salud que les ocurren a los pacientes en una comunidad. Fantasía que es una y otra vez desmentida, o mejor dicho, confirmada como fantasía, cada vez que los estudiantes al recibirse tienen que enfrentar los problemas habituales de la salud de las personas que están en la comunidad. Tomando en cuenta esto, definimos nuestras rotaciones clínicas longitudinales e integradas en 4 rotaciones que duran 1 año cada una y que tienen continuidad en las diferentes disciplinas más generales a lo largo del año, con cada supervisión durante por lo menos 2 meses en el mismo lugar de práctica. Entonces, una rotación clínica es medicina familiar, que incluye medicina familiar y ginecología. La otra rotación clínica en el mismo año, por ejemplo, en cuarto, los estudiantes que en cuarto año hacen medicina familiar y medicina y materno-infantil tienen medicina familiar gineco y pediatría obstetricia. Y lo interesante es que salud mental de adultos, niños y familias está integrada en ambas ROCLIs a lo largo del año. Cada una de estas ROCLIs en forma paralela duran todo el año. Los que en el cuarto año hicieron medicina familiar y materno-infantil, en el quinto año hacen salud del adulto, que incluye medicina interna y cirugía, y la rotación de emergencia que la hacen en emergentología, cada uno de estos en los diferentes ámbitos. Y la rotación de salud, la ROCLI de rotación de salud mental, adulto, niño y familia también está integrada. Los que en el cuarto año habían hecho estas 2 ROCLIs, en el quinto año hacen las ROCLIs anteriores, medicina familiar y materno-infantil. O sea que cuarto y quinto año básicamente tienen estas 4 rotaciones clínicas longitudinales e integradas, a partir de las cuales ellos ven los problemas de salud de la comunidad en la cual estamos metidos
que es el área metropolitana de Buenos Aires. La práctica clínica son 6 horas por ROCLI por semana, o sea que son 12 horas semanales en una práctica con un tutor cada uno, en donde a medida que van aumentando su competencia, un comité de competencia clínica reunido 2 veces por año le cambia su nivel de supervisión y las diferentes EPAs para que ellos puedan empezar a tener una práctica con menos supervisión y más autonomía. Tienen esta actividad que es aprendizaje basado en tareas, en donde 2 horas por semana, con un tutor en grupos pequeños de 10 estudiantes, de 2 horas en cada una de las ROCLIs, ellos presentan situaciones problemáticas que tuvieron en su práctica clínica. Es decir, que en vez de, sería algo parecido al ABP, al aprendizaje basado en problemas, pero en lugar de traer los problemas, en lugar de que se les presenten los problemas diseñados por nosotros, ellos traen sus propias situaciones problemáticas de la práctica clínica. Hay cursos de entrenamiento cortos, por ejemplo, en habilidades de otorrino, oftalmo, reanimación cardiopulmonar o procedimientos, con un fuerte entrenamiento en el centro de simulación. Tienen práctica clínica basada en la evidencia, donde se ven los diferentes tipos de estudios, cómo aplicar los resultados de la práctica clínica de las investigaciones a la práctica clínica. Tienen reflexión sobre la práctica cada 15 días y además tienen materias selectivas dirigidas a profundizar aspectos que a ellos les interesen de las diferentes especialidades clínico-quirúrgicas. Ese es cómo estamos llevando adelante las rotaciones clínicas. Y el bonus track se los dejo para pensar y discutir, es si la PFO, ¿por qué existe la PFO? Si la PFO es práctica, ¿qué se supone que hacen los estudiantes en los años previos? Y en la PFO tenemos que hacer la práctica que no hicieron antes. Y si hay continuidad curricular, ¿qué sentido tiene la PFO si durante todo el currículo van teniendo práctica creciente con diferentes niveles de supervisión si el currículum está planteado como EPA? Entonces la pregunta que les dejo es, ¿de qué manera se puede diseñar la continuidad curricular con el posgrado, si no existiera la PFO, con el único problema que tenemos que en la Argentina, que la matrícula de médico es habilitante desde entonces? Bueno, muchísimas gracias, perdón por los problemas técnicos y terminó, María José. Gracias. Muchas gracias, Eduardo.